El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Las Rías Bajas gallegas dormían bajo una manta de bruma perpetua, un velo gris que parecía ocultar los secretos más antiguos de una tierra forjada entre granito y salitre. En aquellos años de 1980, el aire olía a mar y a tabaco rubio. La historia que hoy nos ocupa nace en el rumor de las lanchas rápidas surcando la noche, en el silencio de los senderos de pescadores que pronto se convertirían en autopistas de la ilegalidad. Todo comenzó con el contrabando de necesidad, aquel que llevaba café o medicinas a través de la frontera invisible con Portugal, pero el destino tenía preparado un giro sombrío. Los hombres que antaño cargaban cajas de tabaco americano en las playas de arena blanca pronto descubrieron que el mar podía ofrecer tesoros mucho más oscuros y lucrativos. El cambio de década trajo consigo un viento de cambio que soplaba desde el otro lado del océano Atlántico, trayendo promesas de riqueza inimaginable y un rastro de ceniza que marcaría a toda una generación. En los pueblos costeros de Pontevedra, la figura del contrabandista gozaba de un aura de héroe popular, un Robin Hood moderno que desafiaba a la autoridad para traer prosperidad a una comarca olvidada por el Estado. Eran tiempos en los que el dinero fluía como el vino en las tabernas de Cambados o Villagarcía de Arosa, donde los billetes se contaban por millones y el lujo empezaba a asomar en forma de grandes mansiones y coches deportivos que contrastaban con la humildad del paisaje rural. Entre la bruma surgían nombres que pronto se convertirían en leyenda y en pesadilla. José Ramón Prado Bugallo, conocido por todos como Sito Miñanco, personificaba esa transición entre el humilde mariscador y el todopoderoso magnate de la cocaína. Su ascenso fue meteórico, impulsado por una ambición que no conocía fronteras y por una carisma que le permitía comprar voluntades con la misma facilidad con la que compraba voluntades. Miñanco no era el único en este tablero de ajedrez donde las piezas eran fardos de droga y las casillas eran las ensenadas de la costa gallega. Laureano Ubiña, con su estilo tosco y su mirada desafiante, construyó su propio imperio desde el Pazo de Bayón, un monumento a la opulencia que se alzaba entre viñedos como un desafío a la ley. Su esposa, Esther Lago, era el cerebro silencioso tras el músculo, la mujer que manejaba las cuentas con una precisión matemática mientras el mundo exterior solo veía la fachada de éxito y poder. Los Charlines, un clan familiar regido por una lealtad de sangre inquebrantable, dominaban su territorio con mano de hierro, recordándonos que el narcotráfico en estas tierras tenía un aroma a mafia siciliana, a ritos antiguos y a silencios impuestos por el miedo. El negocio era sencillo en su concepción pero mortal en su ejecución. Las planeadoras, auténticos bólidos del mar equipados con motores que rugían como bestias en celo, se adentraban en el océano para encontrarse con los grandes barcos nodriza procedentes de Colombia. Allí, en alta mar, bajo la vigilancia de las estrellas, se producía el intercambio que cambiaría la historia de España. Los carteles de Medellín y Cali habían encontrado en las rías gallegas la puerta perfecta para inundar Europa con su mercancía blanca. La orografía de la costa, con sus miles de recovecos y playas escondidas, era el aliado natural de los narcos, mientras que la crisis del sector pesquero empujaba a cientos de jóvenes a servir como mulas o pilotos de lanchas, seducidos por el brillo fácil del oro. Sin embargo, detrás de la fachada de progreso y de las donaciones a los equipos de fútbol locales, la realidad era mucho más cruel. La droga que entraba por las rías pronto empezó a devorar a sus propios hijos. Las plazas de los pueblos se llenaron de sombras andantes, jóvenes con la mirada perdida que se consumían por la heroína y la cocaína. El paraíso prometido por los capós se transformó en un cementerio de ilusiones, donde el luto de las madres se convirtió en el único clamor de justicia en medio del silencio cómplice. Carmen Avendaño y su grupo de madres contra la droga fueron las primeras en alzar la voz, en señalar con el dedo a los responsables que se sentaban en las primeras filas de las iglesias y de los palcos. Su lucha, nacida del dolor más profundo, fue el germen de un despertar social que obligaría al Estado a mirar hacia el norte. El país, sumido en la efervescencia de la transición y la modernidad de finales de los 80, no podía permitir que Galicia se convirtiera en un narcoestado. En Madrid, un joven juez de la Audiencia Nacional llamado Baltasar Garzón empezó a tejer una red de investigaciones que culminaría en una madrugada de junio de 1990. Aquella fecha quedaría grabada a fuego en la memoria colectiva como el día en que la impunidad empezó a resquebrajarse. La Operación Nécora fue un despliegue sin precedentes, un golpe de efecto que buscaba decapitar a los clanes y demostrar que nadie estaba por encima de la ley.
cientos de policías irrumpieron en los pazos y en las sedes de las empresas pantalla, deteniendo a los grandes nombres que hasta entonces se creían intocables. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático y judicial que sacó a la luz las entrañas podridas de un sistema de corrupción que alcanzaba a políticos y fuerzas de seguridad. Las confesiones de arrepentidos como Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín fueron las grietas por las que se filtró la luz de la verdad, aunque el camino hacia la condena no estuvo exento de obstáculos y amenazas. El Pazo de Bayón fue confiscado, simbolizando la caída de los ídolos de barro. Pero la hidra del narcotráfico tenía muchas cabezas. Mientras los grandes capós cumplían sus penas en prisión, otros tomaban el relevo, aprendiendo de los errores de sus predecesores y buscando rutas más discretas. El escenario se desplazó hacia el sur, hacia la Costa del Sol, donde el dinero se blanqueaba entre promociones inmobiliarias y el Sol de Marbella ocultaba redes internacionales de tráfico de armas y estupefacientes. La historia de los narcos en España es una crónica de luces y sombras, de una lucha constante entre el ansia de poder y el deber de justicia. Es un relato sobre la fragilidad de las comunidades rurales ante el embate del capitalismo criminal y sobre la fortaleza de aquellos que se negaron a aceptar el silencio como destino. Hoy, décadas después de aquellos años salvajes, el eco de los motores de las planeadoras todavía resuena en la memoria de los que vivieron aquella época de locura y tragedia. Las rías siguen siendo hermosas, pero bajo sus aguas reposan los restos de una ambición que costó demasiadas vidas. La lección aprendida es que la prosperidad basada en el veneno es siempre efímera y que la verdadera riqueza de un pueblo reside en su dignidad y en su capacidad de resistir a la tentación de lo fácil. El relato de aquellos hombres que quisieron ser reyes de la Fariña es un recordatorio de que la historia se escribe con los actos de cada individuo y que el mar, aunque generoso, siempre acaba devolviendo a la orilla los restos de nuestros naufragios morales. El paisaje de Galicia ha cambiado. Los pazos ya no albergan reuniones secretas entre capós y sicarios colombianos. Pero la vigilancia debe ser constante, pues el narcotráfico es un parásito que sabe adaptarse a los tiempos modernos usando Internet y las criptomonedas para seguir extendiendo sus redes. No obstante, el espíritu de las madres de la droga sigue vivo, recordándonos que la unión y la valentía pueden vencer incluso al enemigo más poderoso y adinerado. La justicia, aunque lenta, ha demostrado ser el único refugio posible frente a la barbarie de los cárteles. Al final de este largo camino de recuerdos y crónicas judiciales nos queda la certeza de que el pasado no debe repetirse y que la educación y la prevención son las únicas armas capaces de blindar a las futuras generaciones frente al espejismo del dinero manchado de sangre. La historia de los narcos en los años 80 y 90 es un capítulo cerrado en los libros de derecho, pero sigue siendo una herida abierta en el corazón de muchas familias gallegas que perdieron a sus hijos en las garras de la adicción. Que este relato sirva como homenaje a las víctimas y como advertencia para navegantes en un mar que siempre oculta tormentas bajo su aparente calma. El sol se pone tras las islas Cíes bañando de oro las aguas que una vez fueron testigos de desembarcos clandestinos y persecuciones a vida o muerte. La paz reina ahora en las playas donde antes se descargaban fardos al amparo de la noche, pero el recuerdo de aquellos tiempos de oscuridad permanece latente en cada piedra de las aldeas costeras. La memoria es el único antídoto contra el olvido y el conocimiento de nuestra propia historia es la base sobre la que debemos construir un futuro libre de las cadenas del narcotráfico y de la violencia que siempre le acompaña. La lucha continúa en otros frentes con otros nombres, pero con la misma determinación de preservar la salud y la libertad de nuestra sociedad frente a los mercaderes de la muerte que solo buscan su propio beneficio sin importarles el sufrimiento ajeno. Los años de la Fariña quedaron atrás como una pesadilla de la que despertamos con cicatrices profundas, pero con la voluntad inquebrantable de no volver a cerrar los ojos ante la injusticia y el crimen organizado. La Galicia de hoy mira hacia adelante orgullosa de su mar y de su gente, sabiendo que su verdadera fortaleza no reside en los millones de los capós, sino en la honestidad de sus marineros y en la solidaridad de sus vecinos. El tiempo ha puesto a cada uno en su lugar y aunque algunos nombres todavía susciten curiosidad o temor, la mayoría han pasado a formar parte de una crónica negra que preferiríamos no haber tenido que escribir. La belleza de las Rías Bajas es el mejor legado para las generaciones venideras, una belleza pura que no necesita de lujos artificiales ni de riquezas mal habidas para brillar con luz propia bajo el cielo infinito de nuestra tierra. Con esta reflexión cerramos este viaje por los años del narcotráfico en España, un viaje que nos ha llevado desde la niebla de las costas gallegas hasta los tribunales de Madrid, pasando por el dolor de las plazas inundadas de
jeringuillas y el valor de las familias que dijeron basta. Que la luz de la verdad siga guiando nuestros pasos y que el rugido de los motores sea solo un eco lejano que nos recuerde lo que nunca más queremos ser. En las Rías Bajas el mar sigue rompiendo contra las rocas con la misma fuerza de siempre, ajeno a las ambiciones humanas y a las tragedias que se sucedieron en sus orillas. Es ese mar eterno el que nos enseña que la vida siempre se abre paso y que al final del día la calma regresa para sanar las heridas del pasado. La historia de los narcos en los años 80 y 90 es la historia de una España que aprendió a luchar por su futuro en medio de la tormenta y que emergió de ella con una conciencia renovada sobre los peligros que acechan a nuestra democracia y a nuestra convivencia. No debemos bajar la guardia, pues el mal siempre acecha en las sombras esperando una oportunidad para volver a sembrar el caos y la destrucción. Pero contamos con la memoria de los que nos precedieron y con la fuerza de una sociedad que ya no está dispuesta a callar ante la barbarie. Galicia es hoy un ejemplo de resistencia y de superación, un lugar donde el mar sigue siendo fuente de vida y de esperanza para todos aquellos que lo respetan y lo aman. Que el recuerdo de estos años sirva para valorar la paz que hoy disfrutamos y para seguir trabajando en favor de un mundo más justo y solidario donde el dinero no sea el único Dios al que adorar. Con el corazón puesto en las familias que sufrieron y en los hombres y mujeres que dedicaron su vida a combatir esta plaga, nos despedimos de este relato sabiendo que la historia es maestra de vida y que solo aprendiendo de ella podremos evitar cometer los mismos errores. El horizonte se aclara y la niebla se disipa, dejando ver un futuro lleno de posibilidades donde la ley y la ética sean los pilares fundamentales de nuestra existencia. El eco de los años de la Fariña se desvanece en el viento, pero sus lecciones permanecen grabadas en nuestra alma para siempre. Es hora de mirar hacia adelante con esperanza y determinación, sabiendo que la luz de la justicia siempre acaba por imponerse sobre la oscuridad del crimen. En este rincón del mundo donde la tierra se encuentra con el mar seguiremos contando historias que nos ayuden a comprender quiénes somos y hacia dónde vamos, porque narrar es una forma de mantener viva la llama de nuestra humanidad. La crónica de los clanes gallegos y su caída es un testimonio de una época que marcó el destino de una nación entera y que hoy recordamos para no olvidar el precio de la libertad. Que las rías sigan siendo refugio de marineros y poetas y que el rastro de la cocaína sea solo una mancha borrada por las mareas de la historia. Con la satisfacción del deber cumplido y el deseo de un mañana mejor ponemos punto final a esta narración, sabiendo que cada palabra escrita es un paso hacia la comprensión de nuestra compleja realidad. La historia continúa y nosotros somos sus cronistas encargados de transmitir el legado de la verdad a los que vendrán después. En la paz de la noche gallega encontramos el consuelo necesario para seguir adelante con la mirada puesta en las estrellas que siempre han guiado a los navegantes por el buen camino. El viaje ha sido largo y difícil, pero ha merecido la pena por las lecciones aprendidas y por la esperanza que renace con cada nuevo amanecer. Que la bruma no vuelva a ocultar la realidad y que la claridad sea nuestra compañera de viaje en este camino interminable que llamamos vida. La crónica de los narcos en España es una historia de lucha y de victoria de la sociedad civil frente al crimen organizado, una historia que merece ser contada para que nunca más se repita. Con el compromiso de seguir informando y narrando los acontecimientos que definen nuestro tiempo, nos despedimos, dejando que el mar y la tierra sigan su curso natural, ajenos a nuestras pequeñas y grandes tragedias. La verdad siempre sale a flote como los restos de un naufragio y es nuestra tarea recogerlos y darles sentido, para construir un relato coherente y necesario. En el silencio de las rías se escucha el latido de un pueblo que ha sabido sobreponerse a la adversidad y que mira al futuro con dignidad y orgullo. Es ese latido el que nos impulsa a seguir adelante, buscando siempre la luz entre las sombras y la justicia en un mundo a veces injusto. La historia de los años 80 y 90 es un espejo en el que debemos mirarnos para reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas y para seguir construyendo un país basado en el respeto y en la convivencia pacífica. Que este relato literario sea un grano de arena en la inmensa playa de nuestra memoria colectiva, un pequeño aporte para entender un pasado que todavía nos condiciona y nos enseña. Con la mente clara y el espíritu en paz cerramos este capítulo agradeciendo a todos los que han hecho posible que la verdad prevalezca y que la justicia se cumpla. El camino sigue abierto y nosotros seguiremos recorriéndolo con la misma pasión por contar la verdad y por narrar las historias que nos hacen humanos. El mar gallego, testigo mudo de tantos secretos, nos despide con su susurro eterno, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande y duradero que nuestras efímeras ambiciones.
La historia de los narcos es solo una parte de nuestra larga y rica trayectoria, una parte sombría que ya hemos superado pero que no debemos olvidar. Que la prosperidad sea para todos y que la sombra de la droga no vuelva a oscurecer nuestro sol. En cada puerto, en cada aldea y en cada pazo late la historia de una España que se niega a rendirse y que apuesta por la libertad y la dignidad por encima de todo. Es ese espíritu el que nos guía y el que nos motiva a seguir narrando con rigor y con alma los sucesos que marcan nuestro devenir. Con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el horizonte nos despedimos de esta crónica de los años salvajes de la cocaína en las tierras del norte. Que la paz reine en nuestras rías y que la justicia sea siempre nuestra bandera. El relato termina aquí, pero la vida sigue su curso recordándonos que cada día es una oportunidad para escribir una nueva y mejor historia. En el vaivén de las olas encontramos la metáfora perfecta de nuestra existencia, un ir y venir constante entre el pasado y el futuro, entre la sombra y la luz. La historia de los clanes gallegos es un recordatorio de que la ambición desmedida siempre lleva al abismo y de que la verdadera gloria reside en el respeto a los demás y a la ley. Que este texto sea un testimonio fiel de una época de cambios y desafíos, una época que puso a prueba nuestra integridad y nuestra capacidad de respuesta. Con la serenidad de quien ha cumplido con su palabra cerramos este espacio dedicado a la memoria y a la reflexión sobre uno de los capítulos más intensos de nuestra historia reciente. Que la claridad del día disipe cualquier rastro de oscuridad y que la verdad sea el faro que ilumine nuestro caminar por este mundo complejo y maravilloso. En las Rías Bajas, donde la tierra abraza al mar, nos despedimos con la certeza de que la justicia siempre acaba por triunfar sobre el mal. El relato de los narcos es una advertencia necesaria en un mundo que a veces olvida el valor de la ética y de la solidaridad humana. Que este texto perdure como un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando nos unimos en defensa de nuestros valores más profundos. Con la esperanza de que el futuro sea un lugar más seguro y justo para todos, ponemos punto final a esta narración, agradeciendo la atención prestada y el interés por conocer nuestra propia historia. La historia nos pertenece a todos y es nuestra responsabilidad cuidarla y transmitirla con honestidad y respeto. Que el mar gallego siga inspirando historias de valor y de superación y que el rastro de la Fariña sea solo un recuerdo borrado por el tiempo y por la voluntad de un pueblo que eligió la vida por encima de la muerte. Con la paz que otorga el conocimiento de la verdad nos despedimos de este viaje literario por los años del narcotráfico en España, un viaje que nos ha permitido entender mejor nuestro pasado para afrontar con garantías nuestro porvenir. Que la luz de la razón y el calor del corazón nos acompañen siempre en esta aventura fascinante que es vivir y contar lo que vivimos. El relato de los años 80 y 90 llega a su fin, pero las lecciones aprendidas se quedan con nosotros para siempre guiando nuestros pasos hacia un mundo mejor. En las costas de Pontevedra el sol brilla hoy con una intensidad especial, reflejándose en unas aguas que han recobrado su pureza y su calma. Es esa calma la que nos invita a la reflexión y al agradecimiento por haber superado una de las etapas más difíciles de nuestra historia contemporánea. Con la mirada limpia y el paso firme seguimos adelante, sabiendo que la historia se construye día a día con nuestras acciones y con nuestras palabras. Que este texto sea un homenaje a la verdad y una condena a la violencia y al crimen en todas sus formas. Con la satisfacción de haber narrado esta historia con rigor literario y respeto a los hechos, nos despedimos de este espacio dedicado a la crónica social y judicial de nuestra nación. La verdad es el único camino hacia la libertad y nosotros seguiremos recorriéndolo con la misma entrega y dedicación de siempre. En el silencio de la noche encontramos la paz necesaria para concluir este relato, sabiendo que cada frase escrita es un tributo a la memoria y a la justicia. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Muchas gracias.